JPKJ, qué pacha, chavalada. Bienvenido a este segundo vídeo, segunda entrega de la serie de opinión de un bigote. Y hemos podido disfrutar este fin de semana, este domingo pasado, precisamente ayer, para ser más específico, del Gran Premio de China en el circuito de Shanghái, segunda ronda del campeonato 2025 de la Fórmula 1 y primer fin de semana que tenemos formato a sprint. Formato que a mí personalmente no me gusta, pero que esta vez sí que dio, no sé si falsas esperanzas, pero bueno, quizás motivos para creer que podía haber cambio de cara a la carrera, ¿no? Al plato gordo. En general, a mí el circuito de Shanghái es, bueno, un tilcódromo de manual. A mí personalmente me gusta. No me apasiona, no me vuelve loco, pero me gusta. Sobre todo me gusta mucho la curva 1, la curva huevo, que yo le digo, porque me parece muy diferente o muy original. Y es un circuito que tiene un poquito de todo. Tiene una recta, la recta trasera, que no la recta de meta, sino la recta trasera, que creo que es la más larga del calendario. Tiene curva rápida, tiene curva lenta, tiene curva media, un poquito de todo. Así que a mí es un circuito que me parece que no está mal. No es Spa, no es Monza, pero no está mal. Y da carreras medianamente entretenidas. Aunque sí es cierto que este año se ha sufrido mucho con el tema del aire sucio. Y no tanto por la problemática de seguir al piloto de delante, sino por el desgaste de los neumáticos. Ya sabéis que cuando ruedan muy cerca de un piloto que tiene delante, su aire sucio va a hacer que desgaste más de lo normal tus neumáticos. Y este fin de semana eso ha sido bastante acuciante, lo que provocaba que pilotos con un rendimiento ligeramente inferior pudiesen mantener detrás a pilotos más rápidos, obviamente en términos pequeños. No, un Sauber no podía mantener detrás a un Ferrari o a un McLaren, pero sí que si había poca diferencia o no demasiada diferencia en cuanto a rendimiento entre el coche de delante y el coche de detrás, el que estaba delante, si tenía aire limpio, podía mantener al que venía por detrás. Y eso no sé si ha sido bueno o si ha sido malo a la hora de privarnos o no de cierta batalla. Y luego, por otro lado, hemos tenido el tema de los Piedrelli. En fin, yo echo un poco de menos esa Fórmula 1 en la que había como norma 3 paradas por Gran Premio y donde sobre todo era bastante común ver a pilotos llegar al cliff, ¿no? A ese momento en el que el neumático muere, y es que muere. Y no es que empieza a ir 3 décimas más lento por vuelta, ¿no? Que de repente de una vuelta a otra pierdes 2 o 3 segundos. Literalmente llegabas a lo que se llama el cliff, el momento en el que el neumático decía he muerto, adiós. Y eso lo echo un poquito de menos, la verdad. Ya es raro ver llegar al cliff, al igual que es raro ver fallos mecánicos que hemos visto en este Gran Premio. Uno de ellos que ha afectado a nuestro padre, Fernando Alonso, ahora hablaremos de ello, pero me refiero a fallos mecánicos gordos, que provocan abandonos, ¿no? Y que, como por ejemplo vimos en 2005 con el McLaren de Kimi Raikkonen, que seguramente era el coche más rápido esa temporada, pero si no terminan las carreras, no puntúas. Así que ya no se ve tanto eso, ¿no? Estamos viviendo esta última década la Fórmula 1 de la excelencia, que aunque sigue habiendo abandono, y precisamente Fernando Alonso tuvo uno por un fallo mecánico, pero es cada vez más raro, ¿vale? Y bueno, el fin de semana, como he dicho antes, fin de semana sprint, el primero del año. A mí no me gusta este formato, pero sí que dio esperanza de cara a ver algo distinto, sobre todo a ver algo épico a los aficionados, y es que hubo equipos que al tener solo una sesión de entrenamiento libre el viernes y automáticamente empezar el juego con la mini quali, la sprint, la quali y la carrera, pues claro, hubo equipos que, como suele pasar en estos fines de semana, van un poquito más perdidos. Y otros que encuentran la tecla rápido. Y fue el caso de Sir Lewis Hamilton a lomo de su Ferrari. Y claro, Hamilton se hizo la mini pole el viernes, ganó la sprint del sábado y ya parecía que, ostras, podemos tener la primera victoria de verdad, porque la de la sprint no cuenta, de Hamilton con Ferrari y en la segunda carrera. Y más que los McLaren, Lando Norris estaba como un poco más perdido y también Charles Leclerc. Así que había quizá un poquito de esperanza en ver al piloto inglés, heptacampeón del mundo
subirse a lo más alto del podio el domingo, pero no fue así. Obviamente los equipos se pusieron manos a la obra, cambiaron lo que tenían que cambiar en los reglajes de los coches, y al final, de cara a la quali del sábado, todo volvió un poco a la normalidad en cuanto al orden de rendimiento de los equipos. Pero bueno, fue bastante interesante ver a Hamilton ahí arriba, y sobre todo por delante de Charles Leclerc. Pero bueno, si entramos ya en materia, en lo fuerte, lo importante que fue la carrera, porque la sprint puede estar más o menos chula, pero a mí, no sé, me parece que carece de importancia a nivel histórico, o carecerá de importancia a nivel histórico todo lo que son estas sprints, más allá de que nos den algunos momentos memorables para revisionarlos en YouTube de vez en cuando. Y yo empezaría hablando del primer abandono que hubo en la carrera, que fue el abandono de nuestro padre, don Fernando Alonso. Qué puta mala suerte, hablando en plata, qué puta mala suerte ha tenido Alonso en este comienzo de temporada. Ahora por lo menos tenemos un parón de 2 semanas de cara al siguiente Gran Premio. Esperemos que esto sirva un poco para recargar los chakras, no sé cómo decirlo, que el karma se renueve, porque qué mala suerte. Alonso abandonó las primeras vueltas por un problema con los frenos, que ya reportó el propio Gasly, que rodaba justo detrás del piloto asturiano en los primeros giros, que decía que le salía humo o fuego de los frenos del Aston Martin. Y así era. Parece ser que algo se le quedó atascado. Tampoco he buscado declaraciones del equipo para ver si es que efectivamente tuvo mala suerte y algo de basura se coló en el conducto de refrigeración de algún freno de Alonso, pero tiene toda la pinta. Y tuvo que abandonar porque se quedó sin freno, literalmente, y él mismo dijo en el corralito después de la carrera que si no hubiese abandonado y hubiese seguido adelante, quizá en la frenada fuerte de la horquilla se hubiese llevado 4 o 5 por delante, porque claro, no hubiese frenado. Así que bueno, lo primero es la seguridad. Sabor amargo, obviamente, porque al igual que pasó el fin de semana pasado, Aston Martin no está para tirar cohetes, pero bueno, tampoco están mal. A nivel de rendimiento están por delante de Haas, de Sauber, de Alpine, y viendo las posiciones en las que queda Stroll, pues obviamente todos pensamos y creemos que Alonso quedaría mínimo una posición por delante. Así que a ver si para la próxima carrera, que es en el circuito de Suzuka, el Gran Premio de Japón, pues a ver si el asturiano tiene un poquito más de suerte. Pero bueno, Alonso fue el primer abandono per se en la carrera, pero luego, post carrera, hemos tenido nada más y nada menos que 3 descalificaciones. Virgen Santa. Las 2 primeras fueron prácticamente inmediatas y una tercera que fue muy sorpresiva. Las 2 primeras fueron las de Pierre Gasly y la de Charles Leclerc, ambas por el mismo hecho causante. Y es que, como ya sabéis, los monoplazas al término de la carrera se pesan con neumáticos incluidos, con los neumáticos con los que has terminado la carrera. Y debes de dar un peso mínimo, que son 800 kilos, si no me equivoco. Y esto es matemático. Y digo que es matemático porque he leído algún que otro comentario en redes sociales de gente que tildaba o calificaba estas 2 descalificaciones o estas 2 decisiones de descalificación por parte de la FIA como polémicas. A ver, polémica es alguna acción que requiere de una interpretación subjetiva del reglamento. Aquí no hay interpretación que valga. Cuando el coche se pesa al término de la carrera, tiene que pesar 800 kilos o más. Que pesan menos, aunque pese 1 gramo menos. Matemáticamente hablando, has incumplido el reglamento y por ende se te va a descalificar. Y fue lo que pasó tanto con Gasly como con Leclerc. Yo tengo la hipótesis de que en ambos casos les pasó lo mismo que le pasó el año pasado a George Russell en el Gran Premio de Spa. Al final, la propia Pirelli y los equipos pensaban que este Gran Premio iba a ser un Gran Premio, una carrera a 2 paradas, en cuanto a estrategia. Y al final se vio que se podía ir a 1 parada, y que los Piedrelli entraban en acción. Pero claro, que puedas ir a 1 parada en general, la mayoría de equipos, no significa que todos los coches desgasten igual. Los neumáticos, aparte de que cada piloto, por su estilo de conducción o por el reglaje que lleva, pues puede desgastar más o menos las gomas. Y yo creo que es justo lo que le ha pasado tanto al piloto monegasco como al piloto francés, que han desgastado, como el coche se pesa con los neumáticos, como digo, han desgastado esas gomas mucho más de lo que se podría esperar en una carrera normal. Y es lo que le ha provocado no dar con el peso mínimo en la báscula de la FIA.
Como digo, no me parece polémico, me parece una putada sobre todo, que ya aprovecho para meterlo aquí, en el caso de Leclerc. Un Leclerc que empezó el fin de semana por detrás de Hamilton, tanto en la mini quali como en la sprint, pero que en la carrera, carrerón del piloto monegasco, de verdad, carrerón. Fíjate que en la salida, imagino yo que al igual que pasó en una de las resalidas del fin de semana pasado de Australia, me da la sensación de que al final Leclerc ha interiorizado el lema de tengo que implantar mis cojones. Porque al final ya no tengo al lado a un segundón, Leclerc es il predestinato, lleva siendo el líder de Ferrari prácticamente desde que subió al equipo, porque aunque tenía al lado a Vettel, ese coche no le iba nada bien al piloto alemán, y ya como que Leclerc, siendo novato, se implantó y dijo, vale, sí, de alguna manera sigue siendo el líder Vettel, porque es el veterano y es campeón, es un tetracampeón del mundo, pero yo estoy yendo más rápido, ¿no? Y desde entonces Leclerc ha sido indiscutiblemente el líder de Ferrari, obviamente cuando llegó Carlos también, pero claro, ya no tiene a Carlos al lado, que aunque Carlos sí que le ha apretado las tuercas y a un piloto que me parece muy infravalorado, pero no es Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, el piloto más laureado de todos los tiempos. Entonces, claro, yo creo que Leclerc, como ya dije en el vídeo pasado, tiene dos opciones. O ponerse a lloriquear y a autocompadecerse y decir, es que tengo en el otro lado del garaje a Hamilton, normal que me gane. O decir, oye, que tengo a Hamilton y aún así yo quedo por delante. ¿Vale? Así que por ahora la sensación que me está dando es que Leclerc lleva esta segunda filosofía de imponerse al piloto inglés y decir, sí, eres Hamilton, eres buenísimo, uno de los mejores pilotos de la historia, pero tu tiempo pasó. Has llegado a mi Ferrari, a mi equipo, y soy yo el predestinato, soy yo el que le devolverá la gloria al equipo italiano. Así que me gusta esta actitud de Leclerc, pero una actitud que ya estuvo a punto de ocasionar un choque. Bueno, de hecho hubo un leve toque en el Gran Premio de Australia de la semana pasada, y esta semana sí que ha habido toque con consecuencias que han provocado que Leclerc, desde el comienzo de la carrera, perdiese el endplate izquierdo del alerón delantero. Al principio los ingenieros de Ferrari, como digo, esto fue por un lance con el propio, fue dándose un toque con Hamilton. En fin, ya llevan dos toques, lo que pasa es que el primero, como digo, de la semana pasada no pasó nada. En este sí. Toque que simplemente ha sido, como digo, la pérdida del endplate de izquierdo delantero de Leclerc, que podría haber provocado un pinchazo en su compañero de equipo, y que al principio, cuando ocurrió, los ingenieros de Ferrari calcularon que le provocaba unos 20-30 puntos de pérdida de carga a Leclerc. Pero al final parece que eso fue un poco invent, porque el ritmo de Leclerc fue astronómico. De verdad que carrerón de Leclerc, carrerón, espectacular, que a pesar de estar un poquito más perdido al inicio del fin de semana, luego lo que fue en la carrera y con el coche visiblemente dañado, fue capaz de rodar más rápido que Hamilton, así que me quito el sombrero. Y también me quito el sombrero ante Hamilton, porque Hamilton fue el tercer descalificado y más sorpresivo, porque fue en plan de, bueno, han descalificado a Leclerc, esto es un machazo para el piloto monegasco, porque claro, aquí Hamilton le va a sacar unos cuantos puntos por delante. Y sin embargo acabó siendo descalificado también, o sea que batacazo por parte del equipo de Ferrari, del equipo del cabalino rampante, pero en el caso de Hamilton no fue porque el coche no diese el peso, fue porque, como también ya sabéis, los más curiosos o los que seáis más novatos, pero que hayáis visto 4 carreras, los Fórmula 1 en el fondo, en la panza, llevan una tabla de madera, bueno, de madera, no es de madera, es visualmente en madera, pero, o sea, parece madera, pero no lo es, lo era. Que es una tabla que tiene un doble propósito, ¿no? Tiene por un lado el propósito de hacer que haya como una distancia mínima entre el asfalto y el fondo del monoplaza, para que así no haya una pérdida drástica de carga aerodinámica provocada por un bache, ¿no? Porque pum, hay un bache, de repente el coche, la panza pega contra el suelo, hay cero espacio entre el fondo y el asfalto y pierde momentáneamente la carga aerodinámica. Eso sería muy peligroso y bueno, ya vimos algún que otro accidente a principios de los 90, ya sabéis. Y aparte no solo sirve para eso como esa especie de medida de seguridad, sino que también sirve para controlar que los equipos no se pasen de listos, porque obviamente
Los equipos quieren que el coche ruede lo más bajo posible, pero tú como organismo controlador, digamos, que es la FIA, tienes que controlar que no se pasen. ¿Y cómo lo controlan? Pues esta tabla mide 10 milímetros. Y al término de la carrera, debido a que en cierto momento, a lo largo de cada vuelta, esta tabla puede rozar contra el suelo y roza, como máximo solo puede desgastarse 1 milímetro. Es decir, al final de la carrera la tabla debe de medir en toda su longitud, o en cualquier parte de su longitud, debe de medir 9 milímetros o más, que bueno, más sería 10 milímetros, que es lo que mide de por sí, de manera nativa, en todos los coches, ¿vale? Y esto fue precisamente lo que le pasó a Hamilton. Le pasó que cuando le midieron esta tabla, no medía 9 centímetros o más, que sería entre 9 o 10. Medía menos. Así que, al igual que pasó con la descalificación de Leclerc y de Gasly, esto no tiene polémica, es inmediato. Ha incumplido la normativa, punto, descalificación. Así que batacazo impresionante por parte del equipo Ferrari. En el caso de Hamilton, como digo, empezó muy bien el fin de semana. Luego ya, cuando el equipo decidió hacer ligeros cambios en el coche, pues se vio sobrepasado por el resto de competidores. Básicamente por Mercedes, Red Bull / Verstappen. Que eso, bueno, ahora hablaremos porque no estaba tan claro. Y sobre todo por McLaren. Pero bueno, Lewis Hamilton creo que ha tenido en general un muy buen ritmo de carrera. A mí me sorprende el ritmo de Hamilton sabiendo que se está adaptando al nuevo coche, y de verdad que me quito el sombrero ante el piloto inglés por lo rápido que se está adaptando. Al final no deja de ser uno de los mejores pilotos de la historia. Pero sí es verdad que estos últimos años en Mercedes con Russell hemos visto un Hamilton más apagado, ¿no? Como que ya se le había pasado el arroz, y al menos estas 2 primeras carreras volvemos a ver a un Hamilton con garra, con hambre. Quizás demasiado nervioso en ciertos puntos de la contienda, pero me gusta. Así que me quito el sombrero por ambos pilotos. Pero bueno, mala pata por un lado de Ferrari por hacer esos ligeros cambios en los reglajes al pasar de la sprint a la quali, que les perjudicaron. Mala pata por haber sido descalificado. Y mala pata también, por cierto, en la propia carrera de Hamilton, porque le temblaron un poco las piernas al muro de ingenieros de estrategia de Ferrari cuando vieron que Verstappen de la nada despertaba y empezaba a rodar rápido, y decidieron ir a 2 paradas pensando que el piloto neerlandés le iba a acabar pillando sí o sí y adelantando en pista, y al final fue una cagada. Fue una cagada que provocó que Hamilton quedase por detrás de Max. En fin, error en estrategia, pero bueno, a toro pasado es mucho más fácil ver los errores ajenos. Así que no sé cómo hubiésemos actuado nosotros, los mortales, si hubiésemos estado en esa situación. Y bueno, dejando a un lado las descalificaciones, que como digo, sobre todo las de Ferrari una putada. El otro que ha sido Gasly, pues bueno, Alpine, es que tampoco voy a comentar mucho, sin más. Seguramente junto con Sauber hayan sido este fin de semana el peor equipo. Gasly no podía hacer más, Doohan tampoco, aunque Doohan sí que tuvo una acción, esto sí que polémico, que echó de pista a Hadjar. No recuerdo exactamente en qué vuelta, pero lo echó de pista y lo sancionaron con 10 segundos de sanción. A mí me pareció una locura, la verdad. No tengo el reglamento deportivo delante, pero yo creo que con 5 segundos era más que suficiente. 10 me pareció una salvajada, pero bueno, no soy comisario de la FIA. Y bueno, detrás de los McLaren, se me va la cabeza, detrás de los McLaren. Después de los Ferrari pasaría a hablar de los McLaren, que fueron obviamente los vencedores con ese doblete del equipo inglés. Y ganó, como no, mi queridísimo Oscar Piastri. Qué pilotazo. Me encanta Piastri. Es un poco un Kimi Räikkönen en cuanto a hombre de hielo 2.0, ¿no? No es tan de hielo, pero sí que lo es bastante. Me encanta Piastri, de verdad que me encanta. Me cae súper bien, me encanta como piloto. Disfruto mucho viéndolo carrera a carrera, año tras año, mejorar y madurar en cuanto a su habilidad al volante. Y la verdad es que a Piastri no se puede decir nada más. Como ya hemos dicho al principio, el tema del aire sucio era muy perjudicial. Piastri no lo tuvo, salió primero, cruzó la línea de meta y no se le puede decir nada. Cuando tuvo que apretar, apretó, controló perfectamente los tiempos, así que chapó por el piloto australiano. Y luego tenemos a Lando Norris. Lando Norris, que por un lado empezó, como digo, un poco perdido el fin de semana, pero luego ya lo que es la carrera sí que en la salida pudo adelantar a George Russell, porque Norris salía tercero.
ya que Russell le robó un poco la cartera en la quali. Norris salía tercero, pudo conseguir esa segunda posición bastante rápido, y a partir de ahí rodó detrás de Piastri. Seguramente tenía más ritmo puro, pero como el aire sucio era muy perjudicial, no se pudo acercar demasiado. Y cuando se pudo acercar, sí que abría la radio y decía, oye, decirle a Piastri que acelere, quizá también un poco de soy más rápido, déjame pasar. Pero no hubo órdenes de equipo por parte del equipo Papaya. Y de hecho, cuando se acercaba, parecía como que Piastri cambiaba también un poco el ritmo, y no se alejaba, pero sí que volvía a poner un poquito de tierra de por medio, al menos un colchón seguro. Y Norris, que tuvo al final de la carrera problemas, porque fue el segundo piloto junto con el Aston Martin de Alonso, que tuvo problemas técnicos, y es que el freno le dio problemas. El pedal del freno parece que se le hundía. Al principio perdía un poco de tiempo contra George Russell, que acabó quedando tercero, pero no mucho. Pero de verdad que las últimas dos vueltas, sobre todo la última vuelta, empezó a perder, yo no sé cuántos segundos perdió en la última vuelta. Y al final Russell cruzó la línea de meta muy cerca. Cruzó la línea de meta a menos de 2 segundos. ¡Buah! Espectacular. Estamos todos pensando, llega a durar el Gran Premio una vuelta más y pierde la segunda posición. Pero bueno, igualmente, quizá un fin de semana un poquito más discreto por parte de Norris. El McLaren sigue siendo el mejor coche. Parece que no con tanta diferencia o contundencia como lo fue la semana pasada, pero ahí están. Tercero, como ya he dicho, tenemos a Russell. Mr. Consistencia, hizo todo lo que podía hacer. El McLaren, estoy hoy fatal, disculpadme. El Mercedes no estaba para más, así que cruzó la línea de meta optimizando o maximizando los resultados, pero hay que estar ahí, ¿no? Es como, bueno, no llegó a los McLaren, quedó tercero ya, pero hay que estar ahí. Así que ahí estuvo Russell, como digo, Mr. Consistencia, casi pilla a Norris cuando tuvo problemas. Y fue bastante guay cuando le robó la segunda plaza en la parrilla de salida al sábado, en la quali, a Lando. Y luego, dentro de los propios Mercedes, que por ahora el equipo lo está haciendo bastante bien, y es lo típico de no se les ve mucho la retransmisión, y cuando no se te ve suele ser o porque estás en la cola y aburres, o porque lo estás haciendo muy bien y no hay nada interesante que contar de ti. Y el otro Mercedes fue Antonelli. Antonelli ha sido un fin de semana un poquito regulero, aunque hay que decir que finalmente ha quedado sexto por el tema de las descalificaciones de los Ferrari. Cruzó la línea de meta octavo, si no me equivoco, y hay que decir que tiene un poco de perdón, al menos su ritmo en carrera, porque al parecer cuando terminó la carrera, valga la redundancia, y el equipo inspeccionó el coche, resulta que el emplate delantero de Leclerc, que se había desprendido en la primera vuelta en ese toque con Hamilton, resulta que lo llevaba Antonelli enganchado en el fondo toda la carrera. Así que quedarse dentro del top 10, teniendo en cuenta esto, que seguramente supondría una pérdida de rendimiento del coche alemán enorme. Mira, es verdad que en general, si piensas también en lo que fue la sprint y la cual y demás, ha sido un fin de semana un poquito discreto, dejémoslo así, de Kimi Antonelli. Pero bueno, ya lo que fue el domingo, le doy un poco mi voto de confianza, o lo perdono un poco, sabiendo esta circunstancia. Y luego detrás de los Mercedes, de Russell, y cómo no, tenemos a la cabra, a la putísima cabra, al que actualmente es el mejor piloto de la parrilla, al que seguramente sea uno de los mejores pilotos de la historia, y si tú consideras que no lo es, háztelo mirar. Y no hablo de orden, hablo simplemente del top 10, quiénes son los 10 mejores pilotos de la historia sin orden, y hablamos, como no, de Max Emiliano Verstappen. Qué puta bestia. De verdad, es que a mí este piloto me encanta Verstappen, a veces se lleva la flapa, se pasa de frenada, pero qué bueno es. Qué bueno es. Hay mucho meme, ¿no?, de cómo Verstappen en la parca y va hundiendo a piloto a su paso, me refiero a compañeros de equipo, que yo creo que no es tanto Verstappen, sino Red Bull en general. Pero qué pilotazo. Ese coche no está ahí. Es lo que ya hemos hablado, hemos pensado años anteriores. ¿Realmente es tan bueno el Red Bull? ¿O es que Max exagera el rendimiento del coche? Yo creo que es esto último. Obviamente este año el Red Bull no es bueno, pero yo creo que ni de coña
ni de coña el Red Bull es el tercer coche. Como aquí se ha visto reflejado en los resultados finales quedando cuarto, siendo el tercer coche. Ni de coña. Yo creo que ahora mismo el Red Bull es el cuarto o el quinto coche. Y yo creo que no estoy exagerando. Pero Verstappen es un puto mago. Es Dios al volante. Y es el que pone ese coche ahí. ¿Es que está hecho para él? No. Da igual, el coche en el que suba a Verstappen, ahora mismo, si todos los pilotos tuviesen el mismo coche, Verstappen ganaría el Mundial igualmente. Es una puta bestia. De verdad que yo creo que es de los mejores pilotos de la historia. Es que es una locura. Y muchas veces no somos capaces de valorar esto hasta que no lo vemos en retrospectiva años después. Y cuando pasen años, diremos, joder, menudo puto pilotazo que fue Verstappen estos años, porque está en su prime, no sabemos cuándo decaerá. Pero qué puta locura. Y bueno, como digo, con respecto a Verstappen y al Red Bull, el Red Bull no tira una mierda, pero una puta mierda, ese coche no va para adelante ni para atrás. Sí que fue bastante interesante que, con respecto a Verstappen, sí que el coche no tiraba, en la salida perdió 2 posiciones, que fueron los 2 Ferrari, pero luego, en ese stint de neumático duro, de repente hubo un momento que revivió. No se sabe por qué, ni Verstappen lo sabe, y empezó a rodar pin, 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 pin. Ferrari se acojonó con Hamilton y lo pararon, y luego adelantó en pista a Leclerc, que Leclerc ya sí que hubo un momento que los neumáticos le desfallecieron, se dice, una barbaridad, y de verdad que el adelantamiento que le marcó Verstappen fue una gozada, fue una chuchería, espectacular, espectacular. El piloto neerlandés, que bueno, muy bien por un lado, pero allá sin embargo España ganó a los Países Bajos a los penaltis de la Eurocopa. Somos los mejores. En fin, no voy a decir nada más de Verstappen que no sepáis, el puto amo. Y ahora aquí sí que me voy a detener un poquito. Me voy a detener un poquito porque el compañero de Verstappen, de momento, si no me equivoco, es Liam Lawson. Otro fin de semana paupérrimo. Es que llevamos 2 y parece que estamos hablando de que Liam Lawson lleva 20 años dejando el Red Bull en las últimas posiciones de la parrilla. Pero no, llevamos 2 fines de semana y aún así ya se está rumoreando, y no sé si se habrá confirmado en estos momentos, que parece ser que Yuki Tsunoda va a ser quien lo sustituya en Red Bull. O sea que Lawson ha durado 2 carreras, y no es que Lawson vaya a bajar a Toro Rosso, sino que el asiento de Tsunoda en Toro Rosso lo ocuparía Franco Colapinto. En fin, a mí la sensación o la lectura que yo hago al respecto es la que el propio Verstappen ya ha hecho. Liam Lawson, cualquier piloto que no sea Verstappen iría más rápido en el Toro Rosso que en el Red Bull. Y no porque el Toro Rosso sea mejor coche, que es peor que el Red Bull, por poco, pero peor seguramente. Y es porque el Red Bull tiene una especie de umbral de actuación, es decir, tú tienes que conducir el coche dentro de este umbral, que es muy estrecho, así estrecho. Y el único que ahora mismo lo hace es Verstappen. El único. Con lo cual, aunque sea más rápido sobre el papel que el Toro Rosso, que el equipo filial, la mayoría de pilotos irían más rápido con el Toro Rosso que con el Red Bull, porque hay que llevar el coche dentro de estas líneas. Y ahora mismo lo único que lo hace es Verstappen, y creo que va a ser el único que lo va a seguir haciendo, le ponga a quien le pongas al lado, ¿vale? Eso por descontado. Y la lectura que hago de por qué, en fin, es que lo piensa y es un poco pamear y no echar gota. O sea, me quita a Pérez, a Checo Pérez, porque estaba estos últimos año y medio estaba fatal. Yo creo que a nivel mental, porque Pérez me parece un pilotazo, no me parece de los mejores de la parrilla, ni actual ni de la temporada pasada, pero me parece un pilotazo que merece muy y mucho estar en la Fórmula 1. Es verdad que con toda la nueva hornada de pilotos, pues para estos pilotos más vieja guardia, o eres el puto amo, como puede ser Hamilton o Alonso, o ya estos nuevos pilotos, aunque de momento sean peores que tú, como son mucho más jóvenes que tú y parece que tienen más potencial que tú, que el potencial hasta que sobre el papel o sobre la pista, mejor dicho, no lo demuestren, no es nada, es un sueño, una promesa. Pero bueno, ahí está. Pues claro, a pilotos como Checo Pérez, como quizá le pasó a Ricciardo, como le va a pasar seguramente a Nico Hülkenberg más pronto que tarde, aunque tiene contrato con Audi, si no me equivoco. Y es que son pilotos que no están mal, pero claro,
tienes a rookies llegando a la categoría que de primera van a rendir peor que tú, pero que quizás en 2 años ya son mejores que tú. Y son mucho más jóvenes y tienen mucho más proyección. Y al final es lo que le pasó un poco a Checo Pérez, que me parece muy buen piloto, me parece que merece un asiento en la Fórmula 1, pero que por un lado tiene esto y además el tema de que a nivel mental el equipo Red Bull quema a los pilotos. Y claro, dice Red Bull, vale, vamos a prescindir de Checo Pérez, ¿a quién metemos? Desde mi punto de vista, la opción más inteligente hubiese sido Carlos Sainz. Porque al final ya fue piloto de la escuela de jóvenes talentos del equipo Red Bull, aunque salió de ahí escopeteado. Hiciste bien, Carlos. Hiciste muy bien, Carlos. Alabados a Cristo. Pero claro, yo creo que Red Bull lo que pensó fue en plan de seguramente el activo más interesante sea Carlos Sainz. Por rendimiento, experiencia, etc. Pero claro, yo creo que Helmut Marko tenía un poco que hacer valer su puesto. Tenía que hacer valer su puesto y decir, vale, ya va a ser como demasiado canteo que hayamos destituido a un piloto que no era parte del equipo de jóvenes pilotos de Red Bull, como era Checo Pérez, que entró por necesidad, y que ahora quien lo vaya a suplir sea otro piloto que, aunque Carlos lo fuese en su momento, a día de hoy hacía mucho que dejó el programa de Red Bull, o sea que no se considera piloto Red Bull. Así que era como quitar a un piloto que no era de Red Bull en cuanto a estructura por otro que tampoco lo era, y quizás Helmut Marko dijo, no puede ser, sino ¿para qué coño sirve el programa de jóvenes pilotos de Red Bull? Para nada. Hay que meter a alguien que esté dentro de nuestra escuela, digamos. Ya dije la semana pasada que para mí el que más se lo merecía era Yuki, pero bueno, imagino que Red Bull vería algo en Liam Lawson y decidieron subir a Lawson. Lawson parece ser que va a durar 2 carreras. Y al final van a subir a Yuki, entonces como, en fin, la hipotenusa. Igualmente, yo creo que Yuki, si al final acaba subiendo a Red Bull, yo creo que lo va a hacer mejor que Lawson, pero tampoco esperéis que lo haga extraordinario. Es que ese Red Bull, entre que no tira y que para hacer que tire tienes que tener las manos de Dios, pues el pobre Yuki no va a poder hacer maravillas. Pero bueno, si al final lo acaban subiendo, ya veremos cómo lo hace y ya veremos qué pasa con Liam Lawson fuera de la categoría, si acaba consiguiendo asiento en Cadillac o se va a otro lado, a otros mares a navegar, y ya veremos si también este rumor de que Colapinto sería el que sustituyese al piloto japonés en el equipo Toro Rosso, veremos cómo lo hace, porque a mí me gustaba mucho tener a Colapinto por el paddock, me parece muy buen piloto. Quizás se le sobrevaloró un poco desde el público latinoamericano, pero sí que me parece un muy buen piloto. Y si al final todo esto se cumple, va a haber muchas ganas de verlo encima del Toro Rosso y yo seré el primero en apoyarlo. Pero bueno, dejemos ya a un lado toda esta polémica con Liam Lawson. Ya entraría quizá un poco a hablar sobre el tema de Toro Rosso, ya que hemos hablado un poquito de Yuki. Y Toro Rosso, muy bien como equipo, la verdad, muy bien como equipo, lo están haciendo en general bien en cuanto al rendimiento del coche, pero mal este fin de semana en cuanto a la estrategia, porque ambos pilotos rodaron muy bien, la verdad, tuvieron un ritmo sorprendente, pero quedaron en las últimas posiciones, sobre todo Yuki, que fue el último de los clasificados, quedó P16, de los que no han sido descalificados, y Hayar, que quedó 11, y en ambos casos fue por un tema de estrategia. La cagaron, pero bueno, tampoco hay que hablar mucho más del equipo, bien, ya veremos qué cambio hay en la plantilla, y en general pues ya está. Lo está haciendo bien el equipo RB Visa Cash App, o como se llame. Y por detrás de Verstappen tenemos a Ocon, que para mí fue el piloto del día. Al final la gente votó a Antonelli y creo que fue un poco más por fandom y por popularidad, porque para mí el piloto del día fue Ocon, tío. O sea, metió al puto Haas, que la carrera pasada estaban rodando último, lo metió quinto ha terminado después de los respectivos descalificaciones, pero creo que cruzó la línea de meta séptimo. Espectacular Ocon, espectacular. Me vuelvo a repetir, piloto infravalorado, que sí, que a veces es un boca chancla y es franchute, pero infravalorado. Muy bien el piloto francés. Y en cuanto a su compañero de equipo, Oliver Bergman, yo creo que fue de los pilotos que nos dio más entretenimiento, porque el equipo Haas con él buscó un poco una estrategia distinta, y cuando le montaron los neumáticos medios, demasiado pronto fue en plan de madre mía, va a morir el pobre Bergman, pero que no, que va, creo que hizo 7 adelantamientos en 11 vueltas,
y cada vez que adelantaba decía chao, un poco flipado Berman, pero bueno, entiendo el tema de la adrenalina encima de un Fórmula 1. Así que también me quito el sombrero por Oliver Berman, porque se ha marcado una carrera bastante buena. Al final, con el tema del abandono, ha acabado octavo, solo 2 posiciones por detrás de Ocon. Y muy bien por Oliver, en este caso. Es que tengo aquí las chuletas, por si me veis mirar a este lado. Y luego tuvimos en la posición número 7 a Alex Albon. Diré lo mismo que diré la vez anterior. Creo que Williams me da la sensación, más allá de que yo creo que lo de Ocon ha sido un poco un oasis, una rara avis este fin de semana. Yo creo que el mejor equipo del resto, si es que se le puede denominar de esta manera, es el equipo Williams. Me alegro una barbaridad por ello. Alex Albon hizo lo que tenía que hacer. Parece que en general cuidó bastante bien los neumáticos, tanto él como piloto como el propio coche en sí. Así que me quito el sombrero. Y luego con respecto a Ocon, con respecto a Carlos, ha terminado los puntos, pero de chiripa, de carambola por el tema de las descalificaciones. Ya sabemos que Sainz es un piloto que le cuesta adaptarse a los coches y que suele, y además encima es el típico piloto que brilla en la segunda mitad de la temporada, así que yo le sigo dando un voto de confianza porque me parece un pilotazo y lo ha demostrado, no es porque yo tenga fantasía. Pero bueno, un fin de semana un poquito gris. Veremos si este descanso de cara a Japón sirve para recuperar fuerza, recargar las pilas y vemos una mejor actuación por parte del piloto español. Y luego ya por detrás tuvimos a Hadjar, que ya hemos hablado de él. Y bueno, no he hablado de Stroll porque realmente por detrás estuvo Stroll que acabó P9, que sin más, es que yo que sé, tampoco voy a hablar de Stroll, es un piloto sin más. Como ya he hablado antes con Alonso, da la sensación de que el Aston Martin, su principal rival, va a ser a lo largo de la temporada el Williams. Yo creo que todas las miradas, tanto del equipo como de los fanáticos, deben de estar en el año que viene. Y bueno, digamos que el Aston Martin no ilusiona, pero tampoco decepciona. Está ahí un poco como en tierra de nadie. Pero como ya he dicho antes, con Alonso, y ya dije la semana pasada, yo ya estoy pensando en el año que viene. Y Stroll, pues sin más, hizo lo que pudo con el coche que tiene, hizo lo que pudo siendo Stroll, y ahí terminó pescando 2 puntitos, P9, debido a las descalificaciones de los pilotos de delante. Y luego ya hemos hablado de Hadjar, que se redime un poco, por fin termina una carrera, bueno, por fin, en la segunda, pero ya como tanta presión de que madre mía, y demás, que es verdad que pobre Tico, que abandonó en la vuelta de formación, pero bueno, en la segunda carrera de una temporada muy larga. Y yo estoy a tope con Hadjar, me cae bien y me gusta como piloto, así que lo hizo muy bien y ya hemos hablado de él de delante. Luego tenemos por detrás a Duhan, que quedó 13º. En fin, va a lomos de un Alpine, que en este fin de semana han sido los segundos por la cola, después de Sauber, y sin más, ahí está. Así que cometió ese error que le provocó esa sanción, que como digo, para mí un poco injusta, pero bueno, ritmo de rookie, en un coche que no da para más. Y por último los Sauber. Los Sauber han sido el peor equipo de esta carrera. Bortoleto quedó por delante y creo que le sacó 10 segundos. Creo que le sacó 10 segundos. No lo tengo aquí apuntado, pero creo que le sacó 10 segundos a Nico Hülkenberg. Ya dije que Nico Hülkenberg era un piloto que a mí me genera mucha simpatía, pero hermano, hay que espabilar. Bortoleto te come la tostada. Sí, junto a Antonelli es el rookie que más promete. Pero bueno, Hülkenberg no puede ser. Así que chapó por Bortoleto por quedar delante del piloto alemán. Pero bueno, en general, bueno, a pesar de que tuvo un error al principio, que en la primera vuelta trompeó, bueno, no sé si fue la primera o la segunda vuelta trompeó, ya paró en boxe, ya fue como un poco una estrategia distinta al resto, porque salió con los medios, si no me equivoco, ya paró y hizo duro. Y bueno, sin ritmo el coche, aunque el propio piloto brasileño sí que tuvo ritmo dentro de su esfera de equipo. Y ya está, Sauber ha sido el peor equipo este fin de semana, me da pena, porque yo es otro de los equipos por los que tengo siempre mucha simpatía, por el equipo Sauber, aunque ahora sea, y también por Alfa Romeo como marca, aunque ahora sea Alfa Romeo Sauber Kick, no sé cómo coño se llama ni qué es, pero bueno, la estructura es la de Sauber. Ya veremos qué pasa con Audi cuando llegue el año que viene. Y poco más, así se quedó el Gran Premio. Gran Premio, como digo, interesante, por un lado, por el tema de la sprint.
del sábado, y por otro lado porque la carrera tuvo esos destellos, ¿no? Con Berman dando espectáculos, con abandono por parte de Alonso, que llorar a nivel técnico, post carrera con el tema de las descalificaciones, con los fallos técnicos de los frenos de Norris que nos hicieron mordernos la uña en la última vuelta, con ver si Hamilton llegaba o no llegaba a Verstappen, con el propio Verstappen sentando cátedra de por qué es el mejor piloto de la Fórmula 1 en estos tiempos. Así que en general, un gran premio que yo le doy una nota de un 7. Y poco más, familia. Poco más, aquí lo dejamos y nos vemos en 2 semanas, si no me equivoco, en el circuito de Suzuka. Puto circuitazo, sí señor, como mandan los cánones. Como me gusta el circuito de Suzuka, yo creo que a mí y a todos. Circuitazo en el Gran Premio de Japón. Nos va a tocar madrugada otra vez. Ya van 3 seguidas, pero bueno, Japón yo imagino que será sobre las 7 de la mañana, si no me equivoco. Es la hora a la que suele ser todos los años. Y poco más, familia. Como digo, Japón, triplete, ¿vale? Nos vamos a un triplete, que son Japón, Bahrein y Jeddah, si no me equivoco. Así que poco más. Que nos vemos en el próximo vídeo, que mi intención es subir una serie bastante larga dedicada a cada uno de los ganadores del Mundial de la Fórmula 1 a lo largo de la historia, empezando por Farina, que fue el primero, así que mi intención sería subir un vídeo a la semana, así que iría intercalando con estos vídeos de opinión de la Fórmula 1, y aparte me gustaría subir algún que otro vídeo, seguramente cuando empiece la nueva temporada de LFM de Sim Racing, ¿vale? Así que es un poco mi intención de cara a esto, lo dejo aquí como outro, no tanto de la Fórmula 1, sino del canal en sí, un poco mi intención de cómo voy a llevar el canal. Y quién sabe si lo sacaré incluso fuera del automovilismo y subiré más cosas fuera del automovilismo, ya sea otro videojuego, es decir, otro gameplay, no sé. Ya veré, pero bueno, principalmente va a ser automovilismo, Fórmula 1, tanto vídeos de opinión como es este, como vídeos de la historia de la Fórmula 1 y más cosas, y Sim Racing. Así que poco más, familia, que nos vemos en el próximo, sea cual sea. Disfrutad mucho, que tengáis una buena semana, con mucha fuerza, y hasta la siguiente. Hasta luego.